Metato de lunes con Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Ezequiel, muy Bien. buenos días. No, muy buenas tardes tampoco. Buenas ya es noche, ¿no? Bien. Ahí va. Es noche. Exacto. A esta hora ya es noche. Sí, sí. Pero bueno, todavía no admitimos que los días se van acortando y acortando. Sí, sí, es verdad. Y ya arrancamos, yo no sé cuál es la discusión. Hablábamos con Lalo respecto a la línea de dónde comienza la mitad del año. ¿Arrancó la mitad del año en junio o no? No, en julio comienza la mitad del año. Está bien. Es una grieta esa discusión. ¿Qué grieta? Bueno, algunos dicen que es junio y otros dicen que es julio. 6 meses y 6 meses. ¿Cómo digo? Estamos empezando... Estamos transitando la mitad. No, terminamos el quinto mes, nos falta todo un mes para llegar a la mitad. Dice que final de junio... Claro, formalmente, para mí, si usted lo quiere poner en discusión, veo que ahora discuten hasta la existencia de los dinosaurios. Sí, total. Si se trata de discutir, discutamos. A lo que vinimos, Guillermo. Bueno, vamos a hablar del índice de inflación. ¿Por qué vamos a hablar? Porque el gobierno parece estar abrazado al índice inflacionario para mantener su empatía con el electorado. No le está yendo bien con números de la macroeconomía, sobre todo en la equidad de la distribución. Hay un sector de la población, que para algunos es el 10, para otros llega al 20, que le está pasando muy bien, que dinamiza ciertos consumos, los de alta gama, autos, viajes, ¿no? 6 millones de personas, en realidad no son 6 millones de personas, 6 millones de viajes se concretaron al exterior. Personas me parece que son menos porque hay mucha gente que viajó varias veces al exterior porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Es decir, que no son 6 millones de argentinos que se fueron en estos primeros 4 meses, son los datos de enero-abril al exterior a vacacionar. Claro. Son 6 millones de viajes y algunos dicen que son 4 millones de personas. Hay gente que ha ido hasta 2 veces en este tiempo porque la está pasando bomba. Bien. Mientras que hay un amplio sector de la población que los consumos caen. La Cámara de Comercio de Córdoba dio a conocer que el consumo de alimentos por unidades en la provincia de Córdoba en mayo cayó un 7,5%. 7,5%. Con este escenario de tan desigual distribución de los ingresos, el gobierno se abraza al índice inflacionario, que, como ustedes saben, se volvió a instalar en el 2% y ahora los voceros del gobierno dicen que para las elecciones va a estar en el 1%. Bueno, las elecciones son en octubre, aunque hay elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, las provinciales. Bueno, que van a estar cargadas de mucha expectativa, porque parecían que van a ser la previa a la elección importante. Ya se referencia el oficialismo en el 1% para esos meses. Bueno, si es por los datos que están empezando a dar las consultoras, no le va a resultar fácil. ¿Por qué? El dato de mayo inflacionario que adelantan, lo vamos a conocer en 15 días, las consultoras hablan de un índice general que se mantiene en el 2%. Por lo menos la consultora Equilibra, el Centro de Análisis Económico, habla de una inflación del 2%, que es más baja que la que tuvimos en el mes de abril, pero que todavía sigue muy lejos del aspirado 1%, y consolidada en el 2%, no cierran los números inflacionarios. Porque además la inflación núcleo, que está ligada a los precios que no están atados a la estacionalidad, los que suben y bajan de acuerdo a la época del año donde se producen, sino a lo que se consume sí o sí, sigue estando en el 2,5%, muy cerca de valores que terminan reflejando un muy alto índice inflacionario. La mediana a nivel general de las consultoras habla del 2%, mientras que el registro del mercado del gobierno a través del Banco Central, en abril, la proyección para mayo, el relevado en abril, la proyección para mayo habla del 2,8%. Veremos dónde se instala definitivamente, pero hay algunos elementos para ya subrayar respecto de qué es lo que está aumentando mucho
porque el precio es un promedio de varios productos. Este relevamiento que hace la consultora Equilibra se hace sobre 130.000 precios que se realizan los miércoles de cada semana, en la mayoría mediante web scraping. De esta forma, el IPC Equilibra cubre el 85% de los capítulos del índice de precios nacional. Hacemos la aclaración del alcance de la muestra. Veamos los productos y los niveles de aumento. En alimentos y bebidas no estacionales, que es la información, la inflación núcleo, variación mensual 2,5 en promedio. Había sido de 3,2 en abril y había sido del 4,5. Ahora eso, la variación interanual significa un 45%. Para alimentos y bebidas, 2,3 y 3,7, 43% variación interanual. El resto núcleo sin alimentos, 2,6, 3%, como ustedes ven, sigue siendo muy alto, 2,5, 2,3, 2,6, mientras que los estacionales 0,1 y los regulados 0,9. En el IPC general 2%, el 2,8 había sido en abril. Retrocede, claro, mejora. Pero ¿qué pasa con algunos consumos? Por ejemplo, la variación mensual en mayo 3,5 hoteles, comunicación 3,1, vivienda, agua y electricidad y otros combustibles 3,1, recreación y cultura 2,9, bienes y servicios básicos 2,8, salud 2,7. Todos están por encima de los valores del mes de abril en la variación de mayo según esta consultora. ¿Qué están por debajo? 2,3 prendas de vestir, educación 1,8, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,5, equipamiento y mantenimiento del hogar 1,2, bebidas alcohólicas y tabaco 0,8, el transporte 0,1. Veamos lo que ha sucedido producto por producto. Alimentos y bebidas estacionales y reguladas en mayo 2025. ¿Cuánto creció lácteos? Los números son chiquitos, pero yo se los leo. Tabla de la izquierda, 3,4 lácteos y huevos, 3,1 aceites y grasas, 2,3 carnes y derivados, 2,1 otros alimentos, agua y gaseosas 2,1, pan y cereales 2%, infusiones 1,5, agua y azúcar y golosinas 0,9. El precio de la vestimenta 2,3. ¿En dónde hubo deflación? Bajó frutas 1,7, hoteles 3%, verduras 4,3. Esos son alimentos y bebidas estacionales regulado. Inflación núcleo sin alimentos y bebidas. ¿Cuánto aumentó la inflación núcleo? Sin alimentos y bebidas. Los alquileres, 4,6. La atención en salud particular, 4,6. Servicios recreativos, 4,6. Restaurantes, 3,7. Cuidado personal, 2,8. Prepagas, 2,8. Seguros, 2,4. Diarios y libros, 2,3. Calzado, 2,2. Medicamentos, 2,2. Bueno, y sigue hacia abajo. ¿El promedio refleja la realidad? La discusión de la que venimos de las empanadas, en la que Darín decía, no hablaba de las empanadas, sino que hablaba, está muy caro vivir en la Argentina. Por más que no haya inflación, la plata no alcanza, porque son dos cuestiones absolutamente distintas. Que haya inflación no quiere decir que no haya inflación, no quiere decir que vos podés acceder a los bienes básicos que necesitas. Si la inflación se instaló en dólares en nuestro país y los salarios siguieron en pesos, por más que no haya inflación, los valores están ya fijados en dólares, que vos los tenés que pagar en pesos, pero te cuesta mucho más de lo que vos tenés como ingreso. ¿Por qué se abraza al índice inflacionario el gobierno? Porque es la última estrategia de marketing que le queda, ¿no? Son dos las estrategias de marketing que le queda al gobierno. Una está ligada a esto, a decir que está controlando la inflación, que es un control relativo. Con un 2% en otros gobiernos, aquí estamos hablando de un 2,5% en la inflación núcleo, eran motivo de acusaciones, acusaciones por mala gestión, a eso me refiero.
Ahora pareciera que se logra con ese valor estabilizado en un 2%, en 2,5%. Bueno, pero los salarios no se homologan al 1%, con lo cual estás perdiendo todos los meses respecto de precios que están dolarizados y que en la Argentina están muy caros. Ese es uno de los ejes a los que se abraza. Y el otro eje es que la oposición no logra sintetizarse en un proyecto que diga, bueno, si no es esto, ¿qué es? Porque vos tenés que votar una alternativa que reemplace lo que tenés. Y hoy la oposición no lo tiene. No lo tiene. Más bien carece de ello. Veremos si de aquí hasta agosto deslumbra una opción que haga que se renueven las expectativas de una sociedad que, insisto, hoy, tanto Milei como mucha gente está abrazado, bueno, nos bancamos el 2%, aunque perdamos. Y el 2% es muchísima inflación para un país que tiene ventas de alimentos que cayeron en una provincia rica como la de Córdoba, un 7,5% medido por unidades. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben lo que es vender en alimentos 7,5% menos? Es muchísimo. Es muchísimo y eso está impactando no en los que se van de viaje más de una vez en 4 meses, sino a los que están padeciendo la realidad económica de la Argentina. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.